Ese era yo reaccionando a mis notas de selectividad. Buenas, soy Impu, un chaval autodidacta que desde siempre le ha gustado aprender las cosas por su propia cuenta, desde aprender a programar hasta ahora mismo presentarme a 2 asignaturas de selectividad que no tenía conocimientos previos y no tenía tiempo ni dinero como para ir a una academia. Si te interesa este vídeo y quieres aprender cosas nuevas, quédate, pero para ello vamos a ponernos un poco más cómodos. Pero antes de empezar, definamos primero sobre qué nos va a ir este vídeo. Este vídeo no va sobre cómo hacer un planning específico para selectividad, ni de cómo prepararse la asignatura específica de tal. No, la selectividad varía bastante dependiendo de la comunidad en la que residas y puedes estar viendo este vídeo sin que te interese selectividad. Este vídeo sí que va a ir sobre algunos pequeños tips científicos probados con estudios que van muy bien para que mejores tu capacidad de concentración y tu rendimiento académico. También van a haber algunos tips personales que a mí me han funcionado muy bien y te recomiendo que los pruebes o los implementes. Antes de empezar, para aquellos que se quieran ir, mi nota ha sido un 11,84 sobre 14. La verdad que no es la mejor nota, ni es excelente ni nada, pero solo teniendo 6 meses de preparación y teniendo que haber estudiado y trabajado y sin yo tener mucho conocimiento previo, la verdad es que estoy bastante contento. Si te interesa, quédate. Yo te recomiendo que te quedes, dado que probablemente aprendas algo nuevo. Así que vamos con una pequeña introducción para ver un poco mi fondo y de dónde vengo para que veas que es posible. Bueno, la verdad es que yo vengo de hacer un grado medio y un grado superior, esquivando toda aquella teoría que entraba en el bachiller que a mí no me gustaba. A mí me gustaba hacer las cosas prácticas. Pero un día volviendo a casa, charlando con un compañero de trabajo que es ingeniero informático, le explicaba una idea que para mí era increíble. Él, en un momento, encontró un fallo que para mí hizo que se me desmontara toda la idea. Eso hizo darme cuenta que los conocimientos que tenía no eran los suficientes que yo quería tener y que con el grado superior no iban a ser suficientes. Así que me puse a investigar y para entrar en la carrera que yo quería, la ingeniería informática en la UPC, no tenía la nota suficiente. Necesitaba mucha más nota de la cual yo podía aspirar y debía de prepararme 2 exámenes de selectividad para subirla. Estos exámenes fueron Matemáticas del Científico y Tecnología Industrial, 2 asignaturas que yo no sabía mucho, sabía lo poco que te dicen en la ESO y no es que prestara mucha atención. Con el poco tiempo que tuve, 6 meses para prepararme, jugaba en contra de que yo estaba trabajando por las mañanas y estudiando por las tardes. Así que el poco tiempo que tenía no podía dedicárselo a ir hasta una academia o el dinero suficiente como para pagarme un profesor particular. Es por ello que me vi obligado a hacerlo de manera totalmente autodidacta. Así que, dicho esto, y ahora que me conoces un poco más, empecemos con la parte de tips científicos, ¿no? Buenas, buenas, buenas. Bueno, todos estos tips científicos han sido comprobados por mí y estudiados en bastantes estudios que he ido encontrando y te estoy dejando en la descripción. Todos estos tips están relacionados en ser autodidacta en el mundo académico. No es lo mismo ser autodidacta estudiando algo que practicando algún truco que haciendo cualquier otra cosa. Así que, dicho esto, empezamos con el primero y el más importante y el que probablemente hayas escuchado 20.000 veces. El dormir 8 horas. Dormir 8 horas, la verdad es que es el mejor tip que he podido probar o que me hayan podido haber dicho. Cuando tú duermes estás haciendo un reset a tu cerebro y que hace que al día siguiente tengas más energías para continuar. Si tú duermes mucho, el cerebro está cansado y si duermes poco no ha descansado lo suficiente y te notas cansado también. Habrás escuchado muchas veces sobre dormir entre 6 y 8 horas. La verdad es que a mi punto óptimo son 8.
Entiendo que hay veces que dormir 8 es imposible por la gran cantidad de materia que tienes que estudiar, pero si puedes, inténtalo, yo te lo recomiendo. Deja el móvil una hora antes, haz cosas que te relajen y sobre todo usa la cama solo para dormir. La verdad que este no es un tip científico, pero que te va a ir muy bien. Bueno, me voy a quitar las gafas porque se me están empañando. Como segundo tip, y bastante importante también, es de que hay veces que nos proponemos estudiar no sé cuántas horas y se nos olvida descansar. Descansar es casi igual de importante que estudiar, dado que si tú le estás metiendo mucha tralla a tu cerebro y no le permites un momento para descansar y asimilarlo, la verdad es que no se te va a quedar ninguno de los conceptos. El tiempo de descanso varía bastante. Dependiendo de cuántas horas hayas estudiado o cuántos minutos hayas estudiado, deberás descansar más o menos. Te recomiendo que hagas sesiones de 1 hora de estudio y que descanses entre 10 y 15 minutos. Y descansa bien. No descanses con el teléfono, no descanses viendo un vídeo. Descansa yendo a dar una vuelta a la manzana, comiendo algo de azúcar como una fruta, o haz unas pocas flexiones o unas pocas sentadillas, algo que te despeje completamente. Como cuarto tip, y este a lo mejor no es del todo científico, había un físico que ganó un Nobel llamado Richard Feynman, que mucha de su carrera fue autodidacta. Y él dijo que la mejor manera de estudiar era aprenderlo todo tan bien que puedas explicárselo a un niño de 5 años. Así que vamos al ordenador y te enseño un poco mejor cómo hacerlo. El método de Richard Feynman es bastante sencillo y consiste de 4 pasos. El primero y el más sencillo es coger un tema, un tópico, un problema, algo sobre lo que queramos entender muy bien. Cuando ya lo hayamos escogido, deberemos de practicarlo, hacerlo, resolverlo bastantes veces hasta que nos quede claro. Y una vez nos quede claro, debemos de saltar al tercer punto y es escribirlo en un papel con nuestras propias palabras, todo lo que sepamos sobre el tema, todo lo que sepamos sobre cómo resolverlo, posibles casos, todo. Y nos daremos cuenta de que no lo sabemos todo, y es en ese punto donde veremos de volver a ir al punto 2 y hacerlo, pero esta vez haciendo énfasis en aquellas partes donde no sabíamos explicarlo bien. Esto probablemente lo debas de hacer varias veces antes de saltar al cuarto y último punto, que es explicarlo a mucha gente o a alguien que no sabe nada del tema. Para que no des la chapa a nadie, simúlalo. Créete que eres profesor de alumnos que están viendo esa materia por primera vez y utiliza una pizarra, un Paint como aquí estamos viendo en pantalla, o en una hoja es suficiente, pero hazlo en voz alta. Por ejemplo, para que tú sepas un poco más sobre cómo se hace, voy a hacer un ejemplo en cómo sumar matrices. Si ya sabes sumar matrices y ya sabes explicar, sáltate este punto, pero si te interesa alguna de las dos, quédate. Aquí tenemos unas 2 matrices y una tercera que es la resultado. Pero antes de empezar debemos de definir qué son las matrices. Y las matrices son elementos matemáticos que nos permiten agrupar los números, crear un conjunto de ellos. Una de las características de las matrices es que tienen filas y tienen columnas. En la posición 1,1 de la matriz 1 tenemos el color rojo y en la posición 1,1 de la matriz 2 tenemos el color azul. Bueno, una de las propiedades de las matrices es que se pueden sumar. ¿Y cómo es esta suma? Pues simplemente sumar aquellos términos que están en la misma posición. En este caso no son términos, sino que son colores. Y todo el mundo sabe que si mezclamos el rojo con el azul, nos da una especie de lila. Y de que si mezclamos el blanco con el negro, nos da una especie de gris. ¿Pero qué pasa en el verde? Bueno, matemáticamente en la matriz 2, en la posición de donde estaría el verde no hay nada. Se refiere a un 0. Entonces, algo más 0, pues es algo. En este caso, seguirá siendo el mismo color verde. Y así igual en el color naranja. Naranja más nada, pues sigue siendo naranja. Y así es como se suman las matrices. Como ves, es un concepto muy sencillo, pero que si no tenías ni idea, ahora ya sabes cómo se suman.
Y una vez acabados con los tips científicos va la parte de tips personales. Aquellos que no tienen un fundamento científico, pero que he ido perfeccionando a lo largo de estos 6 meses de estudio. El primero y el más importante de verdad es que sigas las reglas. Si tú te propones hacer X horas al día, si te propones intentarlo X veces al día, cúmplelo. Tanto tengas muchas ganas como si no las tienes. Dado que si algún día tienes muchas ganas y haces demasiado, al siguiente no vas a querer hacerlo porque el día de antes hiciste demasiado. Y así vas a empezar a romper tu rutina y a la larga dejándolo. Yo te recomiendo que si es tus primeras veces estudiando, no te lo tomes muy a pecho. Que te pongas poco tiempo y luego vaya incrementando. No puedes ponerte 2 horas de estudio al día si no has estudiado en tu vida. Ponte 20 minutos, 30 minutos y descansos largos, para que se te sea leve. Poco a poco ya lo irás aumentando, pero con el tiempo. No quieras hacerlo todo el primer día o lo vas a dejar, de verdad, créeme. Otro de los tips que es muy importante y me hubiese gustado saber al inicio es que escojas muy bien los recursos que vas a usar. Los recursos académicos y los recursos materiales. No puedes estar cambiando de boli todo el rato porque vas a dejarte los apuntes hechos una mierda. Ni puedes ir cambiando de libro ni de vídeos frecuentemente, dado que al final vas a crear malentendidos y te van a faltar conceptos que un vídeo te los iba a explicar en el siguiente o que otro los explicó en el anterior. Escoge muy bien y piensa muy bien cómo vas a estudiar y qué vas a estudiar. Dedica un tiempo a eso, no es malo, pero no lo cambies frecuentemente, te lo recomiendo. Por último, y por temas de horario que yo tenía y de problemas, me tuve que hacer un Excel con todas las horas a las cuales les dedicaba cada tema. Si tu finalidad es sacarte una materia en tan poco tiempo, este tip es increíble para ti, porque puedes ver cuánto tiempo le estás dedicando y cuánto tiempo te queda por dedicar. Este Excel se ve así si lo quieres usar, la verdad es que es muy sencillo. Vamos para el ordenador otra vez. En este Excel, como puedes ver, solo tengo 3 columnas, que es el día, cuántas horas le dedico ese día y a qué tema le he dedicado. Lo importante es ver como si hay un patrón de cuánto tiempo voy a dedicarle a cada tema. Y eso fue una ventaja increíble. Como ves, al principio hacía menos tiempo y acabé haciendo jornadas de 3 horas. Es lo que decía, que no puedes proponerte hacer 3 horas si nunca has estudiado. En tecnología pasó más o menos lo mismo. Aquí arriba tengo una especie de resumen que me servía como motivación para ver cuántos días llevaba consecutivos dedicándole y cuántas horas en total le había dedicado a eso. Así que, para que tengas una referencia, yo pude sacarme con un 9 matemáticas habiéndole dedicado 300 horas. Pero 300 horas en serio, no 300 horas en el escritorio. Como último tip, y otra vez no por ello menos importante, es de que debes de tomarte los estudios como un tiempo para ti, como un ritual, como algo que debes de hacer y debes de disfrutar. Porque hay veces que nos obligan y hay veces que lo hacemos por gusto, pero ambas, estudiar va a ser algo bueno para ti. Ten tu mesa de trabajo limpia, sé limpio con tus apuntes, sé sincero contigo también. Debes de tener un buen ambiente y disfrutar de aquello que estás haciendo, dado que hay veces que aprender es entender mejor aquello que te rodea, de encontrar respuestas que antes no sabías o de descubrir mundos totalmente nuevos, porque hay veces que nos vamos de las ramas y empezamos a investigar y nos parece todo fascinable. De verdad, disfruta porque si es una obligación no te queda más remedio, y si lo estás haciendo por gusto, no hay mejor sensación que notar que tus neuronas se están conectando y estás aprendiendo mucho más. Dicho esto, para finalizar voy a hacer una pequeña reflexión sobre cómo ha sido para mí todo este proceso. Una noche estaba frente a la pantalla de mi teléfono viendo un vídeo
El volumen me parecía demasiado alto, incluso molesto. Intenté bajarlo, pero en su punto más bajo aún me resultaba demasiado fuerte. Entonces, en un intento por encontrar el equilibrio, bajé el volumen a 0 y de repente todo se volvió silencio. En ese silencio me encontré pensando, ¿pero por qué no hay más opciones de volumen? Quería un volumen más bajo que el nivel más bajo, un sonido apenas perceptible pero presente, pero lo único que obtuve fue un silencio total. Esta experiencia me llevó a una reflexión sobre nuestras acciones diarias, entre el no hacer nada y el hacer algo, que hay un sinfín de pequeñas acciones, que hay infinitos números entre el 0 y el 1, que hacer un poco cada día, aunque parezca insignificante, puede tener un impacto enorme a largo plazo. Podrías hacer un pequeño cambio, algo que sepas que puedes mantener a lo largo del tiempo, y con el tiempo ver resultados increíbles. Porque el tiempo va a transcurrir igual, lo hagas o no. Porque 0 multiplicado por 365 sigue siendo 0, pero multiplicado por 1 ya son 365. Espero que este vídeo te haya dejado con algo nuevo que aprender, con una nueva idea que te inspire a moverte un poco más lejos, un poco más cada día. Y si crees que este vídeo le ahorra el silencio a alguien, por favor, compártelo. Y recuerda, un viaje de 1000 kilómetros comienza con un primer paso.